es el plagio? El plagio consiste en hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. Por ejemplo, cuando copias actividades enteras haciéndolas pasar como tuyas, o cuando copias fragmentos de información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto porque consideran que es mejor entregar un trabajo deshonesto a obtener una baja calificación. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que le hará tu facilitador será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo, puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. Pierdes tu tiempo. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites. Se nombran fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una búsqueda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para diferentes tipos de actividades es parte fundamental de un proceso de investigación. La documentación de la información acerca de un hecho de interés se realiza a través del registro de datos, mismos que permiten caracterizar la situación y consolidar una evidencia que después pueda ser consultada. Las fuentes de información se clasifican de acuerdo con el tipo de documento generado y su forma de conservarlo, tratarlo o publicarlo. Tenemos las fuentes bibliográficas, que se refieren a la información de identificación de los libros consultados. Estos se recopilan en bibliotecas tanto físicas como digitales. Tenemos las fuentes hemerográficas. Se refieren a la información que se obtiene de los periódicos, las revistas, los mapas, y estos se recopilan en hemerotecas. Las fuentes electrónicas se refieren a la información que se puede localizar en Internet. Esta puede tener múltiples soportes, ya que puede ser textual, audiovisual, sonora o gráfica. Se recopila en páginas web o portales digitales. Tenemos 3 tipos de fuentes de información: las primarias, secundarias y terciarias. A continuación nos explicarán de ellas. A continuación te hablaré de los diferentes tipos de fuentes de información. Primarias. Proporciona datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos. Ejemplos: artículos científicos, libros, tesis, patentes, trabajos de conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitios web. Secundarias. Consisten en resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. Ejemplos: bibliografías, sitio web, enciclopedias, índices, base de datos, censos, anuarios y diccionarios. Terciarias. Son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Ejemplos: bibliografía de bibliografías, guías de obras de referencia. Elegir fuentes de información requiere por parte del investigador apertura, observación y análisis. Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos relacionar de manera científica su utilidad con nuestra meta de investigación.
Una vez que tengamos seleccionadas nuestras fuentes de información sobre algún tema en específico de interés, es que nos disponemos a hacer fichas de registro para poder recopilar las fuentes de consulta de donde nosotros sacamos nuestra información y así poder validarla en cualquier trabajo académico, científico y personal. Las fichas bibliográficas y las hemerográficas son las más comunes. La ficha bibliográfica puede tener de ejemplo los libros que tienen autor, los que tienen más de un autor en un libro, los libros compilados, libros con consulta electrónica, libros sin autor pero también consultados electrónicamente, así como la tesis, entre otros. Tenemos el primer ejemplo, la ficha bibliográfica número 1, cuando nosotros tenemos un libro con un solo autor. Una vez que ya hayamos encontrado un libro que tenga información que nos sirva para el tema que vayamos a trabajar. ¿Cómo vamos a organizar esta información, estos datos? En primer lugar, se pone el primer apellido del autor, coma, con la primera inicial de su nombre, seguido de un punto. Entre paréntesis, se pone la fecha de edición del libro. Punto. Se pone el título del libro en modo cursivo. Posteriormente, se pone el lugar de la edición, dos puntos y seguido, la editorial. Otro ejemplo es esta ficha bibliográfica número 2, cuando un libro presenta dos autores. Es la misma dinámica anterior. En este caso es apellido, inicial del nombre, punto, y el otro primer apellido del otro autor y las iniciales de su nombre. Ficha bibliográfica número 3. Ejemplo de un libro con 3 autores y número de edición. Misma dinámica. Se inicia con el primer apellido de cada autor, seguido de una coma, la inicial de su primer nombre, separado por una coma, y así sucesivamente se le pone el nombre de los demás autores, seguido de fecha de edición, el título del libro en cursivas. Posteriormente, entre paréntesis, se pone el número de edición en dado caso que lo lleve y que el libro ya haya tenido varios años actualizándose. Se pone el lugar de edición, dos puntos y seguido, y la editorial. Ficha bibliográfica 4. ¿Y si consultaste los libros en línea, cómo los debo de citar? Este es un ejemplo de un libro consultado electrónicamente. Se pone el apellido del autor, seguido de una coma, con las iniciales de sus nombres. Posteriormente, entre paréntesis, se pone la fecha de edición, punto, el título en cursivas, tipo de medio, el lugar de edición, la editorial y la disponibilidad, seguido del vínculo de la página donde consultaste la información. Puedes poner disponible o recuperado de la página de internet donde lo sacaste. Ficha bibliográfica 5. ¿Pero qué pasa si encontré un libro, pero no viene el autor? Entonces al inicio vas a poner el título en cursivas, seguido de la fecha de edición. Si no tiene fecha de edición, entonces van a poner S.N, que significa sin número, o S.F, que significa sin fecha, entre paréntesis. Posteriormente van a poner la editorial, seguido de la disponibilidad y el vínculo. Por otra parte, tenemos las fichas hemerográficas, que se refieren a aquellas fichas donde encuentras artículos, revistas, periódicos, que son las principales, y solamente vamos a ver dos, las más consultadas. Ficha hemerográfica 1, ejemplo de un artículo publicado en una revista con autor. Se pone el nombre del autor, seguido de la fecha de edición entre paréntesis, el título del artículo, el título de la revista, el número de volumen de la revista, así como la página en donde consultaste esa información.
Si la revista es digital, electrónica, la encuentras en internet, misma dinámica, solamente que al final vas a poner recuperado de, seguido el hipervínculo de la página donde sacaste la información. Ficha hemerográfica 2. Ejemplo de un artículo de una sección de periódico. Comenzamos con el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su primer nombre. Un punto. Entre paréntesis van a poner la fecha de edición o el día en que se publicó esa noticia o artículo. Punto. Van a poner el título del artículo, seguido del título del periódico. Si ustedes lo sacaron de forma electrónica y digital, van a poner recuperado de y el hipervínculo. En dado caso de no haberlo encontrado digital, van a poner el número de página.